Cuando mi hijo y mi nuera vieron a su bebé recién nacida en la incubadora del hospital, con esos cables conectados a su pequeño pecho, no sintieron amor, sintieron rechazo. Tiene un problema cardíaco, mamá. Es muy costosa. La vamos a dejar en adopción. Les supliqué de rodillas que no lo hicieran, que yo pagaría todo. Pero mi nuera me gritó: vieja entrometida, esto no es su problema. Y mi hijo me sacó del hospital empujándome. Al día siguiente, cuando volví, la bebé ya no estaba. Habían firmado los papeles. Pasé 13 años buscándola en cada orfanato, en cada refugio, en cada rincón donde pudiera estar. Gasté hasta el último peso que me quedó. Trabajé cosiendo hasta que mis dedos sangraban. Soporté que me llamaran loca, obsesionada. Y cuando finalmente la encontré, cuando vi a esa niña de casi 14 años que pesaba apenas 25 kilos, con su ropa sucia y grande, con esa cicatriz enorme en el pecho, con esos ojos vacíos de quien nunca conoció el amor, ella me abrazó con una fuerza desesperada, susurrando con voz quebrada: ¿por qué nadie me quiso nunca, abuela? ¿Qué hice mal? En ese momento, supe que mi hijo y mi nuera no solo habían abandonado a una bebé, habían destruido a una niña que pasó toda su vida creyendo que no merecía ser amada. Lo que pasó después, nadie, ni yo misma, esperaba ese desenlace. Qué alegría tenerte aquí conmigo. Si estás viendo este video, te pido con mucho cariño que te suscribas al canal. Por favor, necesitamos mucho alcanzar 20,000 suscriptores. ¿Puedo contar con su ayuda? Estamos construyendo una comunidad hermosa de mujeres fuertes. Su presencia es muy importante. Y su apoyo es esencial para nuestro trabajo, para que sigamos contando historias como esta. Cuéntame también en los comentarios desde dónde nos está escuchando. Nos emociona saber hasta dónde llegan nuestras historias. Déjenme llevarlas al momento exacto en que mi mundo se derrumbó. Era un martes por la mañana cuando recibí la llamada de mi hijo Miguel diciéndome que mi nuera Patricia estaba en trabajo de parto. Corrí al hospital con el corazón lleno de ilusión, imaginando el momento en que conocería a mi primera nieta, pensando en todas las cosas que le enseñaría, en cómo la cuidaría, en cómo le daría todo el amor que una abuela puede dar. Llegué con las manos temblando de emoción, con esa alegría que solo una abuela primeriza puede sentir. Pero cuando entré a la sala de maternidad y vi las caras de mi hijo y mi nuera, supe inmediatamente que algo estaba terriblemente mal. No había sonrisas, no había lágrimas de felicidad, solo había frialdad, una frialdad que me heló hasta los huesos. Patricia estaba recostada en la cama con los brazos cruzados, mirando hacia la ventana como si nada de esto le importara. Miguel estaba parado junto a ella, con esa misma expresión distante que me dolió reconocer. Les pregunté por la bebé, por mi nieta, y Miguel señaló hacia la unidad de cuidados intensivos neonatales sin siquiera mirarme. Ahí fue cuando la vi por primera vez. Era tan pequeña, tan frágil, conectada a tantas máquinas que apenas podía distinguir su carita entre todos esos tubos y cables. Tenía los ojitos cerrados, su pechito subía y bajaba con dificultad, y en ese momento sentí un amor tan profundo, tan inmenso, que pensé que mi corazón estallaría. Era perfecta, era hermosa, era mi nieta. Pero cuando me volteé hacia Miguel y Patricia buscando compartir ese momento, buscando ver ese mismo amor reflejado en sus ojos, lo único que encontré fue rechazo. El médico entró en ese momento, un hombre de mediana edad con cara seria, y comenzó a explicarnos la situación. La bebé tenía una cardiopatía congénita, un problema en una de las válvulas del corazón que requeriría cirugía cuando tuviera algunos meses de vida. Me explicó que era una condición tratable, que con la operación adecuada la niña podría vivir, aunque necesitaría medicamentos de por vida y seguimiento médico regular. Habló de porcentajes de éxito, de hospitales especializados, de tratamientos a largo plazo. Yo escuchaba con atención, mentalizándome en todo lo que tendríamos que hacer, pensando ya en cómo ayudar, en cómo estar ahí para mi nieta.
Pero cuando el médico mencionó los costos, cuando habló de que la cirugía sería cara y que después vendría una vida entera de medicamentos y consultas, vi cómo la cara de Patricia se transformó en una mueca de disgusto. Y entonces lo dijo. Con esa voz fría que nunca olvidaré, Patricia miró al médico y declaró sin ninguna emoción que ellos no podían hacerse cargo de una bebé enferma, que era demasiado costoso, que ellos tenían planes, una vida, que no podían arruinar todo por un bebé defectuoso. Defectuoso, así llamó a su propia hija, como si fuera un electrodoméstico que salió mal de fábrica, como si no fuera un ser humano, como si no fuera su sangre. El médico intentó razonar con ellos, explicarles que la condición era manejable, que muchos niños con problemas cardíacos vivían vidas completamente normales, pero Patricia lo interrumpió diciendo que ya habían tomado la decisión de darla en adopción. Sentí que el piso se abría bajo mis pies. No podía estar escuchando eso. No podía ser real. Me acerqué a Miguel, a mi hijo, al niño que yo crié después de que su padre muriera, al que le di todo lo que tenía y más. Le tomé las mismas manos que yo sostuve cuando dio sus primeros pasos, y le supliqué que no hiciera eso. Le dije que yo pagaría todo, que usaría mis ahorros, que vendería lo que fuera necesario, que trabajaría día y noche si hacía falta, pero que por favor no abandonaran a esa bebé, que era su hija, que era mi nieta, que era familia. ¿Y sabes qué hizo mi hijo? Me miró con fastidio, con el mismo fastidio que uno le tiene a una mosca molesta, y me dijo que ya estaba tomada la decisión, que no me metiera en lo que no me importaba. Patricia se rió de mí, me llamó vieja entrometida, me gritó que yo no entendía nada, que era de otra generación, que no sabía cómo era la vida ahora, que ellos no iban a sacrificar su futuro por un bebé enfermo. Me caí de rodillas frente a ellos. Literalmente me arrodillé en ese piso frío del hospital, suplicándoles que reconsideraran. Les dije que yo me encargaría de todo, que ellos ni siquiera tendrían que verla si no querían, que yo la criaría como si fuera mi propia hija. Pero Miguel me levantó del brazo, con una fuerza que me lastimó, y me sacó de la habitación. Me empujó hacia el pasillo mientras Patricia gritaba desde adentro que llamaran a seguridad si yo volvía a molestarlos. Me quedé ahí parada en ese pasillo, temblando, llorando, sin poder creer lo que acababa de pasar. Las enfermeras me miraban con lástima. Una de ellas, una mujer mayor de pelo canoso, se acercó y me puso la mano en el hombro. Me dijo en voz baja que lo sentía mucho, pero que si los padres ya habían firmado, no había nada que nadie pudiera hacer. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en mi pequeño apartamento, en ese lugar diminuto al que me mudé después de venderles gran parte del dinero de mi casa a Miguel y Patricia para que empezaran su negocio, mirando las paredes vacías y preguntándome cómo había criado a un hijo capaz de algo así. A la mañana siguiente volví al hospital corriendo, con la esperanza de que hubieran cambiado de opinión, con la esperanza de que todo hubiera sido una pesadilla. Pero cuando llegué a la unidad neonatal, la incubadora donde había estado mi nieta estaba vacía. Le pregunté a la enfermera qué había pasado, y ella bajó la mirada antes de responderme. Me dijo que los padres habían firmado los papeles de renuncia de custodia durante la noche, que la bebé ya había sido trasladada al sistema de adopción, que yo ya no podría verla. Sentí como si me hubieran arrancado el corazón del pecho. Me desplomé ahí mismo, en medio de ese pasillo de hospital, llorando como nunca había llorado en mi vida. Ni siquiera cuando enterré a mi esposo lloré así, porque esto era diferente. Esto era ver cómo mi propia sangre, mi propio hijo, abandonaba a su hija como si no valiera nada. Y lo peor de todo era saber que yo no había podido hacer nada para impedirlo. Volví a mi apartamento sintiendo que ya no me quedaba nada, que había fallado, que había fracasado como madre si mi hijo era capaz de algo así. Y en medio de ese dolor, de esa culpa devastadora que me ahogaba, tomé una decisión que cambiaría los siguientes 13 años de mi vida. Iba a encontrar a esa niña. No sabía cómo, no sabía cuánto tiempo me tomaría, pero iba a encontrarla. Y cuando lo hiciera, me aseguraría de que supiera que alguien sí la había querido, que alguien sí había peleado por ella,
que alguien nunca se rindió. Pero ¿cómo iba a encontrarla? ¿Cómo iba una mujer viuda, con recursos limitados, sin conexiones, a buscar a una niña perdida en el sistema? ¿Tendría siquiera la fuerza para lograrlo? Quédate conmigo, porque lo que viene después fue el camino más largo y doloroso de toda mi vida. Permítanme contarles quién soy yo, para que entiendan por qué esta historia me destruyó de la manera en que lo hizo. Me llamo Rosa. Tengo 67 años ahora, pero cuando mi nieta nació, acababa de cumplir 51. Soy viuda desde hace 15 años, desde el día en que mi esposo Carlos sufrió un ataque cardíaco masivo mientras trabajaba en la construcción. Murió instantáneamente. No hubo tiempo ni para despedirnos. Nuestro hijo Miguel tenía 23 años en ese momento, acababa de terminar la universidad y yo me quedé sola. Fue devastador, pero seguí adelante. Trabajé como costurera y vendedora en un mercado local para mantenerme. Mi vida nunca fue fácil, pero siempre fue digna. Siempre trabajé honestamente, siempre mantuve la frente en alto, siempre creí que si uno daba amor y sacrificio, recibiría lo mismo de vuelta. Después de que Carlos murió, Miguel se volvió mi mundo entero. Era lo único que me quedaba de mi esposo. Lo había criado prácticamente sola porque Carlos trabajaba todo el día y muchas veces toda la noche para que no nos faltara nada. Yo fui quien lo ayudó con sus tareas, quien lo llevó a la escuela todos los días, quien se desveló cuando estaba enfermo, quien ahorró cada peso para que pudiera ir a la universidad. Unos años después de la muerte de Carlos, cuando Miguel tenía 25 años, conoció a Patricia. Ella venía de una familia de dinero, muy diferente a la nuestra, y desde el principio noté cómo me miraba con desprecio. Pero ignoré las señales. Ignoré cómo me interrumpía cuando hablaba, cómo hacía comentarios sobre mi ropa vieja, cómo le decía a Miguel que yo era de otra época y no entendía cómo funcionaba el mundo moderno. Cuando ellos decidieron casarse, Miguel tenía 27 años. Vinieron a pedirme ayuda. Necesitaban dinero para el negocio que querían abrir, una tienda de ropa. Yo tenía una casita pequeña que Carlos y yo compramos después de años de ahorros. Era lo único de valor que poseía. Valía aproximadamente 500,000 pesos. Les di 400,000 pesos de la venta, quedándome con solo 100,000 para mí. Les dije que ese dinero era para su futuro, para que empezaran su vida juntos. Me mudé a un apartamento de un solo cuarto, diminuto, con paredes que dejaban pasar el frío en invierno y el calor en verano. Les dije que no se preocuparan por mí, que lo importante era que ellos estuvieran bien, que eso era lo que hacían las madres, sacrificarse por sus hijos. Después de que les di ese dinero, Miguel y Patricia se distanciaron de mí. Ya no me invitaban a su casa, que compraron en un barrio bonito a 30 minutos en autobús de donde yo vivía. Cuando yo los llamaba, Miguel me decía que estaban ocupados con el negocio. Patricia nunca me contestaba. Yo me decía a mí misma que era normal, que eran una pareja joven construyendo su futuro, que ya tendrían tiempo para mí más adelante. Me convencí de que cuando tuvieran hijos, todo cambiaría, que yo sería la abuela presente, la que cuidaría a los nietos, la que mantendría unida a la familia. Cuando Miguel tenía 28 años, Patricia quedó embarazada. Yo tenía 51. Pensé que finalmente tendría ese rol de abuela que tanto había soñado. Nunca imaginé que cuando finalmente llegó ese momento, cuando finalmente nació mi nieta, ellos me descartarían como si yo fuera basura, como si todos esos años de sacrificio no hubieran significado nada. ¿Cómo pude criar a un hijo así? ¿En qué fallé como madre? Esa pregunta me atormentó durante años. Me despertaba en las noches preguntándome en qué momento perdí a mi hijo. ¿En qué momento se convirtió en alguien capaz de abandonar a su propia hija? Y lo peor de todo era saber que yo le había dado casi todo lo que tenía para que él llegara a ese punto donde ya no me necesitaba, donde yo era solo un estorbo, una vieja molesta del pasado. ¿Qué iba a hacer ahora? ¿Cómo iba a encontrar a esa bebé con los pocos recursos que me quedaban? Tenía 51 años, 100,000 pesos ahorrados y una determinación que no sabía si sería suficiente. Si te está gustando esta historia, por favor,
asegúrate que ya estás suscrita al canal. Necesitamos mucho alcanzar 20,000 suscriptores. ¿Puedo contar con su apoyo a nuestro trabajo? Los primeros meses después de que se llevaron a mi nieta fueron los más oscuros de mi vida. Me despertaba todas las mañanas con ese peso en el pecho, esa sensación de que algo terrible había pasado, y luego lo recordaba todo de nuevo. Mi nieta estaba en algún lugar, probablemente en un orfanato o con una familia temporal, y yo no tenía idea de dónde. Intenté llamar a Miguel incontables veces. Le dejé mensajes rogándole que me dijera al menos a qué agencia la habían entregado, que me diera aunque fuera esa información. Pero después de 2 semanas, su número dejó de funcionar. Lo había cambiado. Me había bloqueado. Fui a su tienda, el negocio que yo les ayudé a abrir con el dinero de mi casa. Está a unos 40 minutos en transporte público de mi apartamento, en una zona comercial bonita del centro. Cuando entré, Patricia me vio y le gritó a Miguel que llamara a la policía. Mi propio hijo me amenazó con una orden de restricción si volvía a acercarme a ellos. Me sacaron de ahí como si fuera una delincuente. Los clientes me miraban con curiosidad y lástima. Salí de ahí con la cabeza agachada, humillada, pero más determinada que nunca. Si ellos no me iban a ayudar, yo encontraría la manera sola. Empecé a ir a todos los orfanatos, refugios y casas de adopción que pude encontrar en la ciudad y sus alrededores. Al principio pensé que sería fácil, que solo tendría que dar el nombre de mi hijo y me darían información. Pero nadie me decía nada. Las leyes de privacidad protegían a los padres que renunciaban a la custodia. Los trabajadores sociales me miraban con pena y me decían que lo sentían, pero que no podían ayudarme. Algunos eran amables. Otros me trataban como si estuviera loca, como si fuera una vieja delirante inventando historias. Gasté lo poco que tenía en transporte, yendo de un lugar a otro, preguntando, suplicando. Mi apartamento ya casi no tenía muebles porque vendí todo lo que pude vender. Mi única mesa, mi televisor viejo, las pocas joyas que me quedaban de mi matrimonio. Todo lo convertí en dinero para seguir buscando. Por las noches, cosía. Aceptaba cualquier trabajo de costura que me ofrecieran. Arreglos de ropa, confección de vestidos, bordados. Mis dedos se llenaron de callos y pinchazos. Mis ojos se cansaban bajo esa luz débil de mi lámpara. Pero necesitaba el dinero. Necesitaba contratar a un investigador privado. Después de 1 año de ahorrar cada peso, de no comer más que tortillas y frijoles, de usar la misma ropa gastada una y otra vez, finalmente tuve suficiente para contratar a alguien. Encontré a un investigador llamado Javier Torres, un hombre mayor que me cobró menos de lo normal porque le conmovió mi historia. Me dijo que haría lo que pudiera, pero que no me prometía nada, que encontrar a una niña en el sistema era como buscar una aguja en un pajar. Pero al menos era una esperanza. Pasaron meses, luego 1 año, luego 2. Javier me llamaba cada tanto con pequeñas actualizaciones. Había revisado este orfanato. Había hablado con aquella trabajadora social. Pero nada. Ninguna pista concreta. Yo seguía trabajando, seguía ahorrando, seguía pagándole lo que podía. Mi reserva de 100,000 pesos se iba consumiendo lentamente. Cada mes menos dinero. Cada mes más desesperación. Los vecinos de mi edificio comenzaron a murmurar sobre mí. Me escuchaban llorar por las noches. Me veían salir temprano en la mañana con mis bolsas de costura. Me veían volver tarde, agotada, con los ojos rojos. Decían que estaba obsesionada, que necesitaba aceptar la realidad y seguir adelante. Una vez me encontré a Miguel y Patricia en la calle. Fue en el 3er año de búsqueda. Yo tenía 54 años para entonces. Estaba saliendo del mercado con mis compras cuando los vi caminando hacia mí, cargando bolsas de una tienda cara de ropa de bebé. Mi corazón se aceleró. Pensé que tal vez, solo tal vez, podríamos hablar, que tal vez verme les recordaría que yo seguía siendo su madre. Pero cuando Patricia me vio, literalmente gritó. Le dijo a Miguel que me alejara de ellos, que era una acosadora. Y Miguel, mi hijo, el niño que yo parí y crié, me miró con asco y me dijo que dejara de arruinarles la vida, que si volvía a buscarlos, conseguirían una orden judicial.
Patricia me gritó, «Aléjese de nosotros, loca», tan fuerte que toda la gente en esa calle se volteó a mirar. Me quedé ahí parada, paralizada, mientras ellos se iban. Vi esas bolsas de bebé y me di cuenta de que estaban pensando en tener otro hijo. Y esta vez se asegurarían de que yo no estuviera cerca. Esa noche pensé en rendirme. Pensé que tal vez todos tenían razón, que yo estaba loca, que estaba desperdiciando lo poco que me quedaba de vida en una búsqueda imposible. Pero entonces saqué esa foto, la única foto que tenía de mi nieta. La tomé en el hospital antes de que me sacaran. Estaba borrosa, tomada con prisa, pero ahí estaba ella, tan pequeña, tan indefensa, y pensé en ella creciendo sin saber que alguien la había querido, sin saber que alguien había peleado por ella. Y no pude rendirme. Los años siguieron pasando. Desarrollé hipertensión por el estrés constante. El doctor me dijo que necesitaba descansar, que mi salud estaba empeorando. Pero ¿cómo iba a descansar? ¿Cómo iba a dormir tranquila sabiendo que mi nieta estaba en algún lugar, probablemente sufriendo, probablemente sintiéndose no deseada? Javier seguía buscando, pero después de 5 años me confesó que el dinero que yo le pagaba ya no cubría ni la mitad de sus gastos. Le dije la verdad. Mis 100,000 pesos casi se habían acabado. Me quedaba tal vez un 20%. Esperaba que me dijera que no podía continuar. Pero en lugar de eso, este hombre extraordinario me miró con lágrimas en los ojos y me dijo, «Rosa, tengo una hija de la edad que tendría su nieta. Si le pasara algo a mi hija, yo querría que alguien la buscara como usted busca a la suya. Voy a seguir. Me pagará lo que pueda, cuando pueda». Seguí cosiendo por las noches. Seguí ahorrando. Mis dedos ya no funcionaban tan bien como antes. La artritis empezó a aparecer cuando tenía 58 años. Mis ojos necesitaban lentes más fuertes. Mi espalda dolía constantemente de estar encorvada sobre la máquina de coser. Pero no importaba. Nada importaba excepto encontrarla. Los vecinos dejaron de hablarme. Me convertí en la vieja rara del edificio, la que murmuraba sola, la que lloraba en las noches, la que salía a caminar a medianoche porque no podía dormir. El dueño del edificio incluso me pidió que considerara mudarme porque otros inquilinos se quejaban, pero no tenía a dónde ir. Y aunque tuviera, no me iría, porque ese apartamento, por miserable que fuera, era mi base. Era desde donde coordinaba la búsqueda. Para el año 10 de búsqueda, yo tenía 61 años y mi dinero se había acabado por completo. Vivía únicamente de mi pequeña pensión y de lo poco que ganaba cosiendo. Le pagaba a Javier 50 pesos al mes. Era ridículo, era insultante, pero él nunca se quejó, nunca me hizo sentir mal. Seguía trabajando en mi caso, aunque ya no con la intensidad del principio. Javier me dijo que el problema era que los niños en el sistema se mueven constantemente. Un orfanato cierra, los trasladan a otro. Una familia temporal los devuelve, van a un refugio diferente. Los registros son caóticos. Los trabajadores sociales cambian. Los archivos se pierden. Buscar a un niño específico después de tantos años era casi imposible. 13 años. 13 años de mi vida dedicados a buscar a una niña que tal vez nunca encontraría. 13 años de sacrificio, de dolor, de noches sin dormir, de comidas que no comí para ahorrar dinero, de ropa que no compré, de medicinas para la hipertensión que a veces no tomé porque el dinero tenía que ir a la búsqueda. Y entonces, en el año 13, cuando yo tenía 64 años, cuando ya casi había perdido toda esperanza, cuando mi cuerpo ya no aguantaba más y mi mente estaba al borde del colapso, Javier me llamó, y lo que me dijo hizo que todo ese sufrimiento, todo ese dolor, pareciera pequeño comparado con lo que estaba por venir. ¿Qué crees que me dijo Javier? ¿Realmente la había encontrado después de tanto tiempo? ¿Y en qué condiciones estaría esa niña después de 13 años en el sistema? La voz de Javier sonaba diferente por teléfono. Había algo en su tono que hizo que mi corazón comenzara a latir descontroladamente. Me dijo que necesitaba verme en persona,
que tenía noticias sobre la niña. Llegué a su oficina corriendo, sin importarme que mis rodillas me dolieran con cada paso, sin importarme que el aire frío de esa mañana me cortara los pulmones. Cuando entré, Javier estaba sentado en su escritorio con una carpeta frente a él. Me miró con una expresión que no pude descifrar. Era una mezcla de alivio y preocupación. Se puso de pie y me pidió que me sentara. Me dijo que después de todos estos años, después de revisar cientos de archivos, de hablar con docenas de trabajadores sociales, finalmente la había encontrado. Mi nieta. Estaba viva, tenía casi 14 años y estaba en un orfanato en las afueras de la ciudad. Sentí que todo el aire salía de mis pulmones. 13 años. 13 años buscándola y ahí estaba, en un lugar a menos de 2 horas en autobús de donde yo vivía. Había estado en la periferia de la ciudad, en la zona rural cercana, todo este tiempo. Pero la expresión de Javier me detuvo antes de que pudiera celebrar. Me dijo que necesitaba prepararme para lo que iba a ver, que la niña no estaba bien. Me explicó lo que había descubierto. La bebé había sido adoptada a los 6 meses por una pareja que pensaba que después de la cirugía cardíaca estaría curada. Pero cuando la niña cumplió 1 año, le hicieron la operación y descubrieron que aunque había sido exitosa, ella necesitaría medicamentos diarios de por vida y chequeos médicos regulares cada 6 meses. La pareja se sintió engañada. No era lo que esperaban. A los 2 meses de la cirugía la devolvieron al sistema. Otra familia la adoptó cuando tenía 2 años. Esta familia sí sabía de su condición, pero subestimaron el costo de los medicamentos y el tiempo que requerían las citas médicas. 6 meses después, cuando la niña cumplió 2 años y medio, la devolvieron alegando que no podían cubrir las necesidades médicas. Desde los 3 años, la niña había estado en el sistema sin ningún otro intento de adopción. Pero no estuvo en un solo lugar. Fue trasladada entre 4 orfanatos diferentes a lo largo de los años. Primero en uno cerca del centro de la ciudad, luego a uno en la zona norte, después a uno en el sur cuando el anterior cerró por falta de fondos. Y finalmente, hace solo 2 años, llegó al orfanato actual en las afueras de la ciudad. Por eso había sido tan difícil encontrarla. Cada traslado significaba nuevos registros, nuevos trabajadores sociales, nueva documentación. Era como si hubiera desaparecido y reaparecido en diferentes lugares sin conexión entre ellos. Javier me dio la dirección y me ofreció acompañarme, pero le dije que necesitaba ir sola. Esto era algo que tenía que hacer yo misma. El viaje en autobús pareció eterno. Miraba por la ventana sin ver realmente nada, con mi mente llena de imágenes de cómo sería ella. Ya no era una bebé, era una adolescente. Tendría su propia personalidad, sus propios gustos, sus propias heridas. ¿Me rechazaría? ¿Me odiaría por no haberla encontrado antes? ¿Entendería que lo intenté? Cuando llegué al orfanato, me detuve frente a la puerta. Era un edificio viejo, con la pintura descascarada y ventanas sucias. Se escuchaban gritos de niños jugando en algún lugar adentro. Respiré profundo y toqué el timbre. Una mujer mayor abrió la puerta. Le dije que venía a ver a una niña llamada Valentina. Así la habían llamado en el sistema. Valentina. Un nombre hermoso para una niña que nunca conoció el amor. La directora, que se presentó como la señora Ramona, me hizo pasar y me llevó a su oficina. Me hizo muchas preguntas. ¿Quién era yo? ¿Por qué buscaba a Valentina? ¿Cómo la había encontrado? Le expliqué toda la historia, mostrándole la foto borrosa del hospital, los documentos que Javier me había dado con el rastro de traslados entre orfanatos. La mujer me miró con una mezcla de sorpresa y compasión. Me dijo que en los 2 años que Valentina llevaba en ese orfanato, nadie había venido a preguntar por ella, que la niña estaba convencida de que nadie en el mundo la quería. Me dijo algo más, algo que me heló la sangre. Señora Rosa, necesito que sepa que Valentina intentó quitarse la vida 2 veces el año pasado. La primera vez se tragó pastillas que robó del botiquín. La segunda se cortó las muñecas con un vidrio roto. Está muy dañada emocionalmente, muy frágil. Sentí que me ahogaba. Mi nieta, mi bebita, había querido morir.
Había llegado a ese punto de desesperación. Por un momento no pude respirar. La directora me llevó al patio trasero. Y ahí la vi. Estaba sentada sola en una esquina, alejada de los otros niños que jugaban. Era tan pequeña, tan delgada, que al principio pensé que era una niña mucho menor. Pero cuando me acerqué, vi su cara. Tenía los ojos de mi esposo Carlos, la misma forma de la nariz, la misma barbilla. Era mi nieta, no había duda, pero estaba tan delgada que se le marcaban todos los huesos. Su ropa le quedaba enorme, colgando de su cuerpo frágil. Tenía el cabello cortado de manera desigual, como si alguien lo hubiera hecho sin cuidado alguno, y en su cuello, porque la camiseta le quedaba grande y caída, se asomaba una cicatriz enorme que le bajaba por el centro del pecho, la cicatriz de la cirugía cardíaca que le habían hecho cuando tenía 1 año. Me acerqué despacio, con las piernas temblándome tanto que pensé que me caería. La directora me había dicho que le avisó a Valentina que alguien venía a verla, pero no le dijo quién. Cuando llegué frente a ella, se levantó de inmediato, asustada, como si esperara un regaño o un golpe. Tenía esa mirada de animal herido que he visto en perros abandonados, esa mirada que dice que ya no espera nada bueno de nadie. Me arrodillé frente a ella, sin importarme que el suelo estuviera sucio, sin importarme el dolor en mis rodillas artríticas. La miré a los ojos, esos ojos hermosos que me recordaban tanto a mi esposo, y le dije con voz quebrada: Valentina, mi amor, soy tu abuela, soy Rosa. He estado buscándote durante 13 años. Ella me miró sin entender. Parpadeó varias veces, como si estuviera tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Y entonces, lentamente, sus ojos se llenaron de lágrimas. Me preguntó con una voz tan bajita que apenas la escuché si era verdad. Si realmente yo era su abuela. Si realmente alguien la había estado buscando. Le dije que sí, que nunca dejé de buscarla, que ni un solo día pasó sin que pensara en ella. Y entonces se derrumbó. Literalmente se lanzó a mis brazos con una fuerza que no esperaba de alguien tan frágil y comenzó a llorar, a sollozar, a aferrarse a mí como si fuera lo único sólido en un mundo que siempre la había rechazado, y susurró esas palabras que me partieron el alma en 1000 pedazos. ¿Por qué nadie me quiso nunca, abuela? ¿Qué hice mal? Esas palabras me destruyeron, me hicieron pedazos, porque en esa pregunta estaba contenido todo el sufrimiento de una niña que creció pensando que no merecía amor, que pensó que había algo fundamentalmente malo en ella que hacía que todos la rechazaran. La abracé tan fuerte como pude, meciéndola como a la bebé que nunca pude mecer, diciéndole una y otra vez que no había hecho nada malo, que yo la amaba, que nunca la olvidé, que siempre la busqué. Nos quedamos así, abrazadas en ese patio sucio, llorando juntas, hasta que la directora vino a decirnos que era hora de que Valentina entrara a comer. Pero antes de irse, Valentina me agarró la mano con fuerza y me preguntó si volvería. Le prometí que sí, que volvería todas las semanas si me dejaban, que nunca, nunca más la abandonaría. Cuando regresé a la oficina de la directora, ella me contó más detalles. Me habló de cómo Valentina había pasado 10 años viendo cómo otros niños eran elegidos, llevados a casas con familias que los querían, mientras ella se quedaba. Una y otra vez se quedaba. Las otras niñas del orfanato la molestaban. La llamaban la enferma, la marcada, la que nadie quiere. Valentina dejó de hablar mucho. Se volvió retraída. Comía poco porque de todas formas la comida en los orfanatos era escasa y de mala calidad. Su condición cardíaca, aunque estable gracias a la cirugía, empeoraba sin el seguimiento médico adecuado. Solo la llevaban al doctor cuando era absolutamente necesario, cuando la ley lo exigía para los chequeos anuales mínimos. Sentí una rabia tan profunda que pensé que explotaría. ¿Cómo podía mi hijo haber hecho esto? ¿Cómo podía haber condenado a su propia hija a este infierno? Pero la rabia tendría que esperar. Ahora lo importante era sacar a Valentina de ahí. Ahora lo importante era darle el hogar que siempre debió tener. Le pregunté a la directora qué necesitaba hacer para adoptarla.
Y ahí comenzó el segundo capítulo de esta pesadilla. ¿Alguna vez te han hecho sentir que no eres suficiente? ¿Que no importa cuánto ames, cuánto luches, simplemente no eres suficiente para el sistema? Eso fue lo que sentí en los meses que siguieron. Y créeme, lo peor aún estaba por venir. Iniciar el proceso de adopción fue como abrir la caja de Pandora. Pensé que encontrar a Valentina era la parte difícil, pero resultó ser solo el comienzo. El proceso completo tomaría 18 meses. 18 meses que se sentirían como una eternidad. La primera trabajadora social que me asignaron se llamaba Mónica Fuentes. Vino a mi apartamento para hacer la evaluación inicial 2 semanas después de mi primera visita al orfanato. Yo tenía 64 años en ese momento. Vi cómo su cara cambiaba mientras miraba alrededor. Mi apartamento de un solo cuarto. Mi colchón en el suelo porque vendí la cama hace años. Mi pequeña mesa de costura que también servía como comedor. Mi ropa colgada en cuerdas porque no tenía closet. Mi baño diminuto con azulejos rotos. Vi el juicio en sus ojos. Tomó notas en su carpeta, haciendo preguntas con ese tono profesional que no podía ocultar el desdén. «Señora Rosa, usted tiene 64 años», me dijo, como si yo no lo supiera. «¿Entiende que adoptar a una adolescente con problemas médicos a su edad es poco realista? Poco realista. Como si el amor tuviera una edad límite». Le expliqué que estaba sana para mi edad, que trabajaba, que tenía una pequeña pensión. Pero ella siguió con sus preguntas. «¿Y cuando usted fallezca? ¿Quién se hará cargo de Valentina? Ella apenas tiene 14 años. Usted podría morir cuando ella tenga 20. ¿Lo ha pensado?» Por supuesto que lo había pensado. Pensaba en eso todas las noches. Pero también pensaba en los casi 14 años que Valentina ya perdió sin tener a nadie. En cómo cada día que pasaba en ese orfanato era un día más de sufrimiento. Le dije todo esto a Mónica, pero vi en su cara que ya había tomado su decisión. Su reporte, que me enviaron 3 meses después, fue devastador. Decía que yo no tenía condiciones adecuadas para criar a una menor, que mi edad era un factor de riesgo significativo, que mis recursos económicos eran insuficientes para los cuidados médicos especiales que Valentina requería. Apelé. Pedí otra evaluación. Me asignaron a otro trabajador social, un hombre llamado Roberto Mendoza. Vino 4 meses después de que inicié el proceso. El resultado fue el mismo. Apartamento inadecuado, edad avanzada, recursos insuficientes. Y luego otra trabajadora, Carmen Delgado, entre los meses 8 y 12. Todos llegaban a mi apartamento, miraban mis condiciones de vida, mi edad, mi cuenta bancaria casi vacía, y decidían que yo no era adecuada. Mientras tanto, seguía visitando a Valentina todas las semanas. Tomaba ese autobús de 1 hora y media hasta las afueras de la ciudad cada sábado por la mañana. Cada vez que la veía, se aferraba más a mí. Empezó a llamarme abuelita. Su cara se iluminaba cuando llegaba. La directora me dijo que Valentina había empezado a comer mejor, a hablar más, a tener esperanza. Por primera vez en su vida, tenía esperanza de que alguien la quisiera. Pero yo sabía que el proceso no estaba yendo bien. Las audiencias en la corte comenzaron en el mes 13. La jueza asignada al caso, la jueza Hernández, me miraba con escepticismo cada vez que yo hablaba. En una de las primeras audiencias, literalmente me preguntó: «Señora, ¿usted entiende la responsabilidad que implica criar a una niña enferma? ¿No cree que es egoísta de su parte querer hacer esto solo para satisfacer su necesidad de tener a alguien que la cuide en su vejez?» Me quedé sin palabras. ¿Egoísta? Yo había pasado 13 años buscando a esta niña. Había gastado cada peso que tenía. Había sacrificado mi salud, mi vida entera. ¿Y me estaba acusando de egoísmo? Pero tragué mi rabia y respondí con calma. Le expliqué que no buscaba a alguien que me cuidara, que buscaba darle a mi nieta el amor que merecía, que quería compensar, aunque fuera un poco, todo el sufrimiento que había vivido. La jueza no pareció convencida. Los meses entre la primera y última audiencia pasaron con nuevos obstáculos constantes.
Necesitaba certificados médicos probando que estaba sana. Necesitaba demostrar ingresos estables. Necesitaba cartas de recomendación. Necesitaba pasar evaluaciones psicológicas. Cumplí con todo. Conseguí que mi médico certificara que aunque tenía hipertensión controlada y artritis, estaba saludable para mi edad. Demostré mis ingresos de costura y mi pequeña pensión. Conseguí cartas de vecinos que me conocían. Pasé las evaluaciones psicológicas. Pero nada era suficiente. Nunca era suficiente. Uno de los requisitos que me impusieron fue que Valentina recibiera terapia psicológica. Después de los 2 intentos de suicidio, los trabajadores sociales insistieron en que necesitaba ayuda profesional. El sistema pagaba por esto, y empezó a ver a una psicóloga 2 veces por semana. La psicóloga, la doctora Elena Vargas, escribió un informe hermoso después de 6 meses de terapia. Decía que Valentina había formado un vínculo profundo conmigo, que por primera vez en su vida mostraba señales de apego seguro, que negarle esta oportunidad sería devastador para su desarrollo emocional y podría llevarla de vuelta a pensamientos suicidas. Pero la jueza seguía dudando. Entonces sucedió algo que casi me destruye. En el mes 16 del proceso, Miguel y Patricia se enteraron. No sé cómo, pero lo descubrieron, y enviaron una carta a la corte. En esa carta, mi propio hijo me describió como una mujer mentalmente inestable, obsesionada, peligrosa. Patricia añadió que yo los había acosado durante años, que tenían miedo de mí, que no era apta para cuidar a nadie. Mencionaron que habían tenido que cambiar su número de teléfono por mí, que los había perseguido a su negocio, que me había encontrado acechándolos en la calle. La jueza leyó esa carta en voz alta durante una audiencia. Escuchar esas palabras, escritas por mi propio hijo, el niño que yo crié, que yo amé con todo mi ser, fue como recibir una puñalada. Me quedé sentada ahí, tratando de no derrumbarme frente a todos. El abogado de oficio que me habían asignado, un joven de unos 30 años, llamado Fernando García, ni siquiera intentó defenderme adecuadamente. Tenía 40 casos ese mes. Estaba abrumado. Le pregunté una vez, con desesperación, por qué no me defendía mejor. Me miró con cansancio y me dijo con honestidad: «Señora Rosa, tengo 40 casos este mes. Todos merecen ganar, pero el sistema es así. No puedo prometer milagros. Lo siento». Lo entendí. No era su culpa. Era el sistema. Un sistema que estaba en mi contra desde el principio. Después de esa audiencia donde leyeron la carta, la jueza me dijo que lo pensaría seriamente. Que tal vez lo mejor para Valentina era esperar a que apareciera una familia joven, con recursos, que pudiera darle una vida mejor. Salí de esa corte destrozada. Fui directo al orfanato a ver a Valentina. Era un sábado por la tarde. Cuando me vio, corrió hacia mí como siempre. Me abrazó preguntándome cuándo podría irse conmigo a casa, y yo tuve que mentirle. Le dije que pronto, que solo era cuestión de tiempo, pero por dentro sabía que estaba perdiendo, que el sistema estaba en mi contra, que mi edad, mi pobreza, todo estaba siendo usado para decir que yo no era suficiente. Pero entonces, 2 semanas después, algo inesperado sucedió, algo que no había planeado, que no busqué, pero que cambiaría todo. Tenía que ir a la corte para presentar unos documentos adicionales que me habían solicitado. Terminé temprano y decidí tomar un café en una cafetería cerca del edificio judicial antes de tomar el autobús de regreso a casa. Estaba sentada sola en una mesa del rincón, mirando mi taza vacía sin realmente verla, cuando escuché un sollozo. Levanté la vista y ahí estaba Patricia. Estaba sentada 3 mesas más allá, sola, con una barriga enorme de embarazo. Tenía que estar de al menos 7 u 8 meses. Estaba llorando en silencio, con las manos sobre su vientre. Mi primer instinto fue irme, levantarme y salir antes de que me viera. Esta mujer me había llamado loca. Me había gritado en la calle. Había escrito esa carta horrible, pero algo me detuvo. Tal vez fue el agotamiento. Tal vez fue ver a otra mujer sufriendo, incluso si esa mujer era quien me había hecho tanto daño. No lo sé.
Me levanté y caminé hacia su mesa. Cuando ella levantó la vista y me vio, su cara se puso blanca. Pensó que iba a gritarle, a reclamarle, pero yo solo le pregunté, con voz cansada, ¿estás bien? Patricia se quedó muda. Me miró con esos ojos rojos e hinchados. Y entonces, para mi sorpresa, estalló en llanto completo. Entre sollozos, me dijo que estaba aterrorizada, que tenía pesadillas constantes de que este bebé naciera con algún problema de salud, que Miguel y ella habían estado discutiendo mucho, que él le había dicho que si este bebé nacía enfermo, no lo abandonarían, que habían sido monstruos la primera vez, pero que ella tenía tanto miedo de no poder amarlo si no era perfecto, que se odiaba a sí misma por pensar así. Me senté frente a ella. No sé por qué. Después de todo lo que me había hecho, debí haberme ido. Pero me senté. Y le dije algo simple, algo que salió de lo más profundo de mi dolor. Valentina también tiene pesadillas, pero en las de ella, pregunta por qué su mamá no la quiso. Patricia se desmoronó completamente. Puso su cabeza sobre la mesa y lloró como una niña. La gente en la cafetería nos miraba, pero no me importó. Le dejé llorar. No la abracé. No la consolé. Solo me quedé ahí sentada, viendo cómo el peso de lo que habían hecho finalmente la aplastaba. Cuando finalmente se calmó un poco, levantó la vista y me dijo con voz quebrada: Rosa, no espero que me perdone. Lo que hicimos es imperdonable. Pero necesito que sepa que voy a intentar reparar algo del daño. No sé cómo todavía, pero lo voy a intentar. Me levanté de la mesa sin decir nada más. No podía prometerle perdón. No podía decirle que todo estaría bien, pero había plantado una semilla. No lo sabía en ese momento, pero esa conversación cambiaría todo. 3 meses después, cuando estaba programada la audiencia final, el bebé de Patricia ya había nacido. Había nacido perfectamente sano, un niño. Y algo en Patricia y en Miguel se había roto y reconfigurado en esos 3 meses desde el nacimiento. La audiencia final estaba programada para un viernes de mañana. Yo tenía 65 años para entonces. Había pasado 1 año y medio desde que inicié el proceso de adopción. 14 años y medio desde que nació Valentina. Mi nieta ya casi tenía 14 años completos. Llegué a la corte con 2 horas de anticipación. Me senté afuera de la sala, temblando, rezando, rogando que sucediera un milagro. Otras personas entraban y salían. Familias felices que acababan de completar adopciones. Abogados discutiendo casos. Trabajadores sociales con sus carpetas llenas de historias de niños necesitando hogares. Y yo ahí sentada, una mujer de 65 años, tratando de convencer a un sistema que claramente pensaba que yo no era suficiente. Cuando me llamaron a entrar, mis piernas apenas me sostenían. La sala estaba fría. La jueza Hernández ya estaba sentada en su lugar, revisando documentos. Fernando, mi abogado, estaba a mi lado, luciendo tan derrotado como yo me sentía. Los trabajadores sociales estaban en sus lugares. Todo estaba listo para que me dijeran que había fallado, que después de 13 años buscando, después de 1 año y medio de proceso legal, no era suficiente. La jueza comenzó a hablar. Estaba revisando el caso, mencionando todos los puntos en mi contra: mi edad, mis recursos limitados, las preocupaciones sobre mi capacidad de cuidar a Valentina hasta la adultez, la carta de Miguel y Patricia sobre mi supuesta inestabilidad. Podía sentir las lágrimas formándose en mis ojos, pero me negaba a llorar. Me negaba a darles esa satisfacción. Y entonces, justo cuando pensé que todo estaba perdido, las puertas de la sala se abrieron, y lo que vi me dejó completamente paralizada. ¿Quién crees que entró por esa puerta? ¿Y por qué, después de años de rechazarme, después de esa carta horrible, estarían ahí? Las puertas se abrieron y ahí estaban, Miguel y Patricia, mi hijo, al que no había visto desde ese encuentro en la calle hace más de 10 años, y mi nuera, con quien tuve esa conversación en la cafetería 3 meses atrás. Estaban parados en la entrada de la sala de audiencias y mi primer pensamiento fue que habían venido a terminar de destruirme, que iban a testificar en mi contra,
que iban a asegurarse de que perdiera a Valentina para siempre. Sentí que el corazón se me salía del pecho. Las manos me temblaban tanto que tuve que agarrarme de la mesa para no caerme. La jueza Hernández también se sorprendió. Les preguntó quiénes eran y qué hacían ahí. Miguel dio un paso adelante. Tenía la cara descompuesta, los ojos rojos, como si hubiera estado llorando. Tenía 41 años, pero se veía mayor, marcado por el peso de lo que habían hecho. Patricia estaba detrás de él, con la cabeza agachada, sin atreverse a mirarme. Miguel habló con voz quebrada. Yo soy Miguel Ramírez, su señoría. Soy el padre biológico de Valentina y el hijo de la señora Rosa Ramírez. La sala quedó en completo silencio. Hasta Fernando, mi abogado, dejó de respirar. La jueza le pidió que explicara por qué estaba ahí. Y entonces Miguel dijo algo que nunca, en mis años más locos de esperanza, imaginé que escucharía. Vengo a declarar a favor de mi madre, su señoría. Vengo a decir que ella merece adoptar a Valentina, que es la única persona en este mundo que realmente luchó por esa niña, y que Patricia y yo, nosotros fuimos los monstruos que la abandonamos. No podía creer lo que estaba escuchando. Tenía que ser un sueño. Una alucinación causada por el estrés y el insomnio. Pero Miguel siguió hablando. La jueza le dio permiso para testificar y él subió al estrado. Con voz temblorosa, mirándome directamente por primera vez en más de una década, comenzó a confesar. Contó cómo cuando nació Valentina y descubrieron su condición cardíaca, Patricia y él entraron en pánico. Acababan de abrir el negocio con el dinero que yo les di. Apenas tenían 2 años de casados. Estaban empezando a tener éxito. Tenían planes, sueños de expandirse, de ser ricos. Un bebé enfermo arruinaba todo eso. Los gastos médicos, el tiempo que tendría que dedicarle, la posibilidad de que la niña nunca fuera normal, de que nunca pudieran tener la vida perfecta que habían planeado. Miguel dijo que Patricia fue quien primero mencionó la adopción, que ella lo convenció de que era lo mejor, que un bebé con problemas de salud destruiría sus vidas. Y él, cobarde como era, estuvo de acuerdo, no por el dinero solamente, también por miedo, por egoísmo, por no querer que su vida perfecta fuera arruinada por una hija imperfecta. Contó cómo me echaron del hospital, cómo cambiaron de número para que no pudiera contactarlos, cómo me amenazaron cuando fui a su tienda, cómo escribieron esa carta horrible a la corte. Y entonces, con lágrimas corriendo por su cara, Miguel me miró y dijo: «Mi madre me dio todo. Vendió su casa para que yo pudiera empezar mi negocio. Se quedó solo con una fracción de ese dinero para ella. Se mudó a un apartamento miserable para no estorbarnos. Trabajó hasta que sus manos sangraron buscando a la nieta que nosotros desechamos. Y yo le pagué con crueldad. Le pagué abandonando a mi propia hija y luego tratando de impedir que ella la rescatara». Patricia subió al estrado después. Ella también lloraba, pero sus lágrimas parecían diferentes. Parecían lágrimas de vergüenza genuina. Confesó todo, cómo ella fue la que más presionó para dejar a Valentina, cómo ella me insultó en el hospital, cómo ella escribió la mayor parte de esa carta a la corte, cómo durante años se convenció a sí misma de que habían hecho lo correcto, y entonces dijo algo que me sorprendió incluso más. «Su señoría, hace 7 meses tuve otro hijo, un niño completamente sano, y cuando lo tuve en mis brazos por primera vez, pensé en Valentina. Pensé en cómo la rechacé solo porque no era perfecta. Pensé en sus primeros meses de vida, conectada a esas máquinas, necesitando amor, y en lugar de dárselo, la tiré como basura». Patricia hizo una pausa, sollozando. Luego continuó: «Hace 3 meses me encontré con la señora Rosa en una cafetería. Yo estaba aterrorizada de que este nuevo bebé naciera con problemas. Y ella me dijo algo que no puedo sacar de mi mente. Me dijo que Valentina tiene pesadillas donde pregunta por qué su mamá no la quiso. Esa frase me destruyó. Me hizo ver lo que realmente hicimos. Mi hijo de 7 meses es hermoso y perfecto, pero cada vez que lo veo, pienso en la hija que abandonamos, en cómo ella también era hermosa y perfecta,
Solo necesitaba un poco más de cuidado, y nosotros no se lo dimos. Patricia me miró directamente por primera vez. La señora Rosa Ramírez es más madre que yo jamás seré. Ella nunca se rindió. Pasó casi 14 años buscando a una niña que nosotros desechamos. Y si alguien merece criar a Valentina, es ella. La sala estaba en silencio absoluto. Hasta la jueza, que me había mirado con tanto escepticismo durante meses, tenía los ojos brillosos. Miguel pidió permiso para decir algo más. Su señoría, sé que mi madre tiene 65 años. Sé que no es rica. Sé que vive en un apartamento pequeño. Pero yo crecí en una casa llena de amor, con una madre que se sacrificó por mí cada día. Vi hogares de amigos que tenían más dinero, casas más grandes, pero no tenían lo que yo tenía. Mi madre sabe cómo convertir el lugar más humilde en un hogar lleno de calidez. Si ustedes le niegan esta adopción por su edad o sus recursos, estarán condenando a Valentina a seguir en un sistema que ya le ha hecho tanto daño. Mi madre le dará algo que ningún orfanato, ninguna familia perfecta sobre el papel puede darle: amor incondicional, del tipo de amor que la mantuvo buscando durante casi 14 años cuando todos le dijeron que era imposible. Cuando terminaron de hablar, la jueza nos pidió a todos un receso de 20 minutos. Salí de esa sala como zombi. No podía procesar lo que acababa de pasar. Miguel y Patricia me siguieron afuera. Nos quedamos parados en el pasillo, sin saber qué decirnos. Finalmente, Miguel habló. Me dijo que habían estado yendo a terapia desde antes de que naciera el bebé, que el embarazo había desenterrado todo el trauma y la culpa de lo que le hicieron a Valentina. Que cuando nació su hijo sano, el alivio que sintieron fue inmediatamente reemplazado por una culpa devastadora. Se dieron cuenta de que habían sido capaces de amar a este bebé instantáneamente, sin condiciones, sin miedo. Lo que significaba que con Valentina el problema nunca fue su condición médica. El problema fueron ellos, su cobardía, su egoísmo. Patricia habló también. Me dijo que después de nuestro encuentro en la cafetería no pudo dormir durante semanas, que mis palabras sobre las pesadillas de Valentina la perseguían, que cuando se enteraron de que yo estaba tratando de adoptarla, ella tuvo un colapso nervioso. Lloró durante días. Se dio cuenta de la magnitud de lo que habían hecho. Miguel me dijo que no esperaban que los perdonara, que lo que hicieron era imperdonable, pero que necesitaban intentar reparar aunque fuera un poco del daño. Por eso vinieron a testificar. Por eso retractaron la carta que habían enviado. No dije nada. No podía. Las palabras no salían. Después del receso, volvimos a entrar. La doctora Elena Vargas, la psicóloga de Valentina, también estaba ahí. Dio su testimonio. Habló del vínculo profundo entre nosotras, de cómo Valentina había florecido desde que me conoció, de cómo los pensamientos suicidas habían disminuido significativamente en los últimos meses desde que tenía la esperanza de venir a vivir conmigo, de cómo negarle esta oportunidad podría llevarla de vuelta a ese lugar oscuro donde había intentado quitarse la vida. Y entonces la jueza Hernández habló. Dijo que en sus 20 años como jueza de familia nunca había visto un caso como este. Una mujer que pasó casi 14 años buscando a su nieta, que sacrificó todo, que nunca se rindió incluso cuando era razonable hacerlo. Dijo que las preocupaciones sobre mi edad y recursos eran válidas, que normalmente, en un caso como este, ella no aprobaría la adopción, pero que el testimonio de Miguel y Patricia, por sorprendente que fuera, había demostrado algo importante, que a veces el sistema se enfoca tanto en los requisitos técnicos que olvida lo más importante: el amor, la determinación, el sacrificio genuino. Señora Rosa Ramírez, dijo la jueza mirándome directamente, voy a aprobar esta adopción. Voy a darle la custodia legal de su nieta Valentina. Pero quiero dejar algo muy claro. Espero que usted cuide su salud. Espero que acepte la ayuda que se le ofrezca. Espero que Valentina continúe con su terapia psicológica. Y espero que ese amor que la mantuvo buscando durante casi 14 años sea suficiente para darle a esa niña la vida que merece. No recuerdo mucho de lo que pasó después.
Solo recuerdo que me derrumbé. Lloré como nunca había llorado. Fernando, mi abogado, me abrazó. Estaba llorando también. Me dijo: Rosa, en 15 años de hacer este trabajo nunca vi algo así. Usted se lo merece. De verdad se lo merece. Los trabajadores sociales me felicitaron. Hasta la jueza bajó de su estrado para estrecharme la mano. Miguel y Patricia se acercaron. Miguel intentó abrazarme, pero yo me alejé. No estaba lista para eso. Tal vez nunca lo estaría, pero les agradecí por venir, por hacer lo correcto aunque fuera tarde, por decir la verdad. Les dije que si realmente querían redimirse, si realmente querían eventualmente estar en la vida de Valentina, tenían que probarlo con acciones. Les propuse algo: que trabajaran como voluntarios durante 5 años en una organización que ayuda a niños con discapacidades y enfermedades crónicas. Que demostraran con acciones, no con palabras, que habían cambiado. Que si después de 5 años seguían comprometidos, hablaríamos sobre un contacto gradual y supervisado con Valentina. Pero solo si ella quería, solo si estaba lista. Aceptaron sin dudar. En la parte de atrás de la sala de audiencias vi a alguien más. Javier Torres, el investigador que había dedicado 13 años a buscar a Valentina. Estaba sentado en la última fila, con lágrimas corriendo por su rostro. Cuando terminó todo, se acercó a mí y me abrazó. En 30 años como investigador, Rosa, este es el caso que más me importó. Gracias por no rendirse. Gracias por hacerme parte de esto, me dijo. 2 semanas después de la audiencia final, fui a buscar a Valentina al orfanato. Había usado lo poco que me quedaba de dinero para preparar mi apartamento lo mejor que pude. Conseguí una cama pequeña para ella, financiada en pagos que tardaría 1 año en terminar de pagar. Limpié cada rincón. Puse flores en la ventana que conseguí gratis del mercado. No era mucho, pero era un hogar. Cuando llegué al orfanato, Valentina estaba esperándome con su pequeña maleta. Una maleta que apenas tenía nada adentro porque ella no tenía nada. La señora Ramona, la directora, estaba llorando. Me dijo que en 30 años dirigiendo orfanatos, esta era la primera vez que veía a alguien luchar tanto por un niño. Pero su cara, la cara de Valentina, brillaba con una felicidad que nunca había visto. Me abrazó tan fuerte que me dolió, pero no me importó. En el camino a casa en el autobús, me agarró la mano y no la soltó durante todo el viaje de 1 hora y media. Seguía preguntándome si esto era real, si realmente se venía a vivir conmigo, si realmente yo era su familia ahora. Le dije que sí, que esto era real, que ella era mi familia, que lo había sido desde el momento en que nació. Los primeros meses fueron difíciles. Valentina tenía muchas heridas que sanar, pesadillas constantes, miedo de que yo la devolviera como todos los demás. Gritaba en las noches. Tenía ataques de pánico cuando yo salía, aunque fuera por 1 hora. Pero poco a poco, con amor, con paciencia, con consistencia, empezó a confiar. Los primeros 6 meses me llamaba abuelita. Entre los meses 6 y 12, ocasionalmente decía mamá, por error. Luego se corregía avergonzada, como si hubiera hecho algo malo. Yo le decía cada vez: puedes llamarme como te sientas cómoda, mi amor. No me ofendo con ningún nombre. Al año de vivir juntas, en una noche particularmente mala, donde las pesadillas la atacaron con fuerza, Valentina gritó: «¡Mamá!», mientras dormía, buscándome. Vino corriendo a mi cuarto, temblando. La abracé hasta que se calmó. Después de eso, empezó a usar mamá más regularmente. La llevé a todos los médicos que necesitaba. Su condición cardíaca requería medicamentos diarios y chequeos cada 6 meses, pero era manejable. El sistema cubría parte de los gastos médicos como parte del proceso de adopción. Empezó a ganar peso. Su cara empezó a tener color. Su risa empezó a escucharse en nuestro pequeño apartamento. Sonidos que yo nunca pensé que escucharía. La matriculé en la escuela cuando tenía 15 años. Al principio le costó porque había perdido muchos años de educación en los orfanatos. Pero era inteligente, muy inteligente, y tenía hambre de aprender, de tener una vida normal.
Los maestros me llamaban para decirme lo mucho que había progresado, cómo se esforzaba el doble que los otros estudiantes para compensar los años perdidos. La terapia continuó. 2 veces por semana, Valentina iba a ver a la doctora Vargas. Las pesadillas todavía venían a veces, los pensamientos oscuros también, pero ahora tenía a alguien que la sostenía cuando caían. Tenía una razón para seguir adelante. Miguel y Patricia cumplieron su promesa. Han pasado 2 años desde la adopción y siguen yendo todos los sábados a trabajar como voluntarios en una organización que ayuda a niños con enfermedades crónicas. Patricia me envía fotos cada mes de su trabajo ahí. No sé si algún día los perdonaré completamente. No sé si Valentina querrá conocerlos, pero al menos están intentando reparar el daño. Javier viene a visitarnos cada mes. Trae dulces para Valentina y siempre tiene una historia que contarle. Valentina lo llama tío Javier. Le dice que cuando sea doctora le va a dedicar su título, porque sí, mi nieta quiere ser doctora. Quiere especializarse en cardiología pediátrica. Quiere ayudar a niños enfermos. Quiere asegurarse de que ningún niño sea rechazado por tener problemas de salud. Hoy, Valentina tiene 16 años. Pesa 50 kilos. Está en la escuela secundaria, recuperando el tiempo perdido. Tiene amigas. Sonríe. Ríe. Vive. Hace 2 semanas me dijo que nunca había sido tan feliz en toda su vida. Que no sabía que la felicidad podía sentirse así. A veces me pregunto qué hubiera pasado si me hubiera rendido, si hubiera escuchado a todos los que me decían que era imposible, si hubiera aceptado que a mi edad, con mis recursos, no tenía derecho a luchar por mi nieta. Y me aterroriza pensar que Valentina seguiría en ese orfanato, o peor, que ya no estaría aquí, porque sé que ella pensó en rendirse, en dejar de existir, porque el dolor de sentirse no deseada era demasiado, pero sobrevivió. Y ahora florece. Cada noche, antes de dormir, Valentina viene a mi cuarto y me da un beso en la frente. Me dice que me ama. Usa mamá naturalmente ahora, como si siempre hubiera sido así. Me dice que soy la mejor mamá del mundo. Y yo le digo que ella es mi milagro, que ella le dio sentido a todos esos años de sufrimiento. Tengo 67 años ahora. Mi salud no es perfecta. La hipertensión sigue ahí, controlada con medicamentos. La artritis en mis manos empeora cada año. Sé que no tengo tantos años por delante como una madre joven tendría, pero cada día que paso con Valentina es un regalo. Cada sonrisa suya vale más que todos los años que perdí. He aprendido que el amor no tiene edad, que nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto, que una mujer de 67 años viviendo en un apartamento pequeño puede darle más a un niño que todas las familias perfectas del mundo que no tienen amor en sus corazones. Si estás escuchando esto y estás pasando por algo similar, si sientes que el sistema está en tu contra, si sientes que no eres suficiente, quiero que sepas algo. No te rindas. Sigue luchando. Porque al otro lado de esa lucha puede estar esperándote alguien que te necesita tanto como tú lo necesitas a él. Valentina y yo nos salvamos mutuamente. Ella me dio un propósito cuando pensé que mi vida ya no tenía sentido. Y yo le di el hogar que siempre mereció. Casi 14 años buscándola. Valió cada lágrima, cada noche sin dormir, cada centavo gastado, cada humillación. Todo valió la pena por ver a mi nieta sonreír, por escucharla llamarme mamá, por saber que finalmente está a salvo, finalmente está en casa, finalmente es amada. Si te gustó esta historia, haz clic en este próximo video que está apareciendo en la pantalla, porque la próxima traición supera todo lo que has visto hasta ahora. Y no te olvides suscribirte en el canal, para que no te pierdas ni una sola historia.